la creación del ser humano fue perfecta. In verse 27 says, so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. La Biblia nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. There was no sickness in the paradise. En el paraíso no había enfermedad. Adam and Eve, they didn't know what sickness is. Adán y Eva desconocían qué era enfermedad. And even when they fall in sin and they come out of the E paradise, incluso cuando cayeron en el pecado y fueron sacados fuera del Edén, their lives was close to 1,000 years, sus vidas alcanzaron casi los 1000 años. which was the sign of their incredible strong health and endurance. Y esto también era una demostración de su gran fortaleza física y de salud. The testimony of Sister White Los says, testimonios de la hermana White nos dicen the light of God's glory could not cover disobedience and sin. la luz de la gloria de Dios no podía cubrir desobediencia ni pecado. In the place of health and plenitude of blessings, poverty, sickness, and suffering of every time were to be portioned to the children of Adam. En el lugar de la salud y la plenitud de las bendiciones, pobreza, enfermedad y sufrimiento de todo tipo sería la porción que le tocaría a los hijos de Adán. So where is the sickness coming from? Entonces, ¿de dónde procede la enfermedad? From where? ¿De dónde? From the sin. Del pecado, de la caída en el Just a pecado. consequence Es of the una sin. consecuencia del pecado. And wrong habits, También hábitos erróneos, a wrong mindset, una actitud pensante equivocada, wrongdoing acciones mal hechas, have its consequences. tienen consecuencias. And the misery enter into the world Y de together esta- with the enter of the sin. La miseria se introdujo en este planeta directamente con la entrada del pecado. And we're going to see that actually God did not introduce the sickness. The sickness was made or was received by men because of his own action. Veamos que Dios no creó la enfermedad, es decir, la enfermedad vino como parte de la caída en el pecado, está asociado con el pecado. We can see the first sin, a great sin that have been committed after the holy couple was expelled from Eden. Vamos a constatar el primer gran pecado que se cometió después de que la pareja fueran expulsados del Edén. We're facing Cain and Abel, Nos encontramos con Caín y Abel, and there is where the terrible murder took place. y ahí es donde ocurrió el tremendo asesinato. And there is where the tremendous division took place Y ta- among the Y humanity. también se produjo una profunda división en la humanidad. Because the descendants of Cain, Porque los descendientes de Caín, they form a line of people that depart from God. ellos formaron una línea de generaciones totalmente separada de Dios. However, Sin embargo, when we read the Word of God, cuando leemos la palabra de Dios, we don't see that God gave to Cain a sickness. no vemos que Dios le asignó una enfermedad a Caín. No, sometimes we have this concept A that, veces tenemos el concepto that if we are sick, que si estamos enfermos, that's because God gives us the es sickness. porque Dios nos ha dado la enfermedad. But we don't see that in Pero scriptures. en las escrituras no vemos esto. When we see that God confronted Cain, Nos damos cuenta que cuando cuando Dios se confronta con Caín, he did punish him for the terrible sin he did. Él provocó sobre él algo en relación a su terrible pecado. And it says, Y le dijo,
And now, so this is Genesis chapter 4, Estamos en Génesis capítulo 4 and this is verse 11, 12, and 13. y en los versículos 11, 12 y 13 And it says, se nos dice: And now art thou cursed from the earth, y ahora serás maldito en la tierra, which have opened her mouth and received thy brother's blood. que ha absorbido la sangre que has derramado de tu hermano Abel. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield into thee its strength. Cuando ares la tierra no te dará su producción. A fugitive and vagabond shalt thou be in the earth. Y serás un fugitivo y un vagabundo sobre la tierra. That was the sentence that Esa God gave fue to la Cain. sentencia que Dios pronunció sobre Caín. But God didn't give sickness to him. Pero no le dio una enfermedad. And Cain says, the Lord, oh, my punishment is so great, Y I ahora cannot bear. Caín dice: oh, mi castigo es demasiado grande para ser sobrellevado. When we continue in his Cuando biblical history, seguimos en la historia bíblica, we will face the pre-diluvians and their vamos a sinful condition. encontrarnos a la población antes del diluvio en su condición pecaminosa. And we see in chapter 6 Y vemos en el capítulo 6 de Génesis that the descendants of the human race, even the descendants of Seth, Que the los people of God, que los descendientes de la raza humana, aún los hijos de Set, que eran los hijos de they Dios, transgressed one of the principles Ellos that God have given them. transgredieron uno de los principios fundamentales que Dios les había dado. That their sons and daughters Que sus hijos y sus hijas should not marry unbelievers, no debían contraer matrimonio con incrédulos, which were the descendants of Cain. que eran los descendientes de Caín. But it says that the Son of God, Pero se nos dice que los hijos de Dios they were looking at the women's, the descendants of Cain, miraban a las mujeres o las hijas de Caín and they liked them. y les gustaban. So they enter into Entonces relationship. establecieron relaciones. The sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como esposas y eligieron entre ellas. What was the consequence? ¿Y cuál fue la consecuencia? And the Lord says, Y el Señor dijo: My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. So what was the sentence of the Lord? ¿Cuál fue la sentencia del Señor entonces? 4,000 years De miles de años from 120. pasaron a 120. It was not because the Lord didn't like us, No es porque no le gustáramos a Dios, but because by breaking the rules and the principles of the Lord, sino por el quebrantamiento y los principios de Dios, the man entered in a condition of continuously unhappiness. el ser humano entró en una condición de constante falta de felicidad. And then continuously envy and Y jealousy and constantemente aggressivity. envidia, celos, agresividad. So from Por lo tanto, as a mercy, como un acto de misericordia, the Lord says, okay, we will shorten the el life Señor of dijo: está man. bien, vamos a acortar su vida. Because suffering 1,000 years in that Porque condition, sufrir por miles de años en esa condición that was not his will. no era su voluntad. Sister White also mentioned La that, hermana White también menciona the nutrition also changed. que la nutrición también cambió And the people began eating y meat. la gente empezó a comer carne. And that shortened their Y life eso también immediately. redujo
su longevidad. Once again, we see Una vez más confirmamos the consequences of our deeds, las consecuencias de nuestros the actos, consequences of our lifestyle las consecuencias de nuestro estilo de vida determine determinan the outcome. el resultado final. Let's continue the biblical story. Continuemos la cronología bíblica And we will see that the descendants of Seth, the people of God, y vamos a considerar a los descendientes de Seth, los hijos de Dios, in chapter en 11, el capítulo 11. they were aware about their unbelieving life. Ellos eran conscientes de su vida de incredulidad. They were already departing from the Lord De hecho, ellos se separaban del Señor because of the mixture a causa de la with the mezcla unbelievers. con los incrédulos. It says that the women's, they were giving birth to giants. Se nos dice que las mujeres daban a luz a gigantes. And we have also archaeological proofs Y hay of the existence of the Pruebas giants. arqueológicas de la existencia de los gigantes. Even here in the United States, Hasta aquí en Estados Unidos, in Alabama, en Alabama, they found many graves encontraron muchas tumbas with big bones of con giants. grandes huesos que correspondían a estructuras gigantescas de seres humanos. Unfortunately, the majority were destroyed Desafortunadamente, la mayoría fueron destruidos by Smithsonian por la institución Smithsonian, because this archaeological finds Porque contradicted the evolution estos theory. descubrimientos arqueológicos contradecían la teoría evolucionista. And giants have been found also rests from giants Y have been restos found de gigantes han in sido South America, encontrados en Sudamérica, in Spain, España, and Palma de Mallorca, in the island we saw also. en una isla de España, se llama Palma de Mallorca. So we see that Bien. that the biblical story is true. La historia bíblica es cierta. What's happened with these giants? ¿Qué sucedió con estos gigantes? What happened with these unbelieving people? ¿Qué sucedió con todos los incrédulos? Genesis chapter 11 reports to us Génesis 11 nos informa that they all come together que todos ellos se reunieron and they say, let us build a tower. y dijeron, vamos a construir una torre. And this tower should be high Y until esta the sky, torre tiene que ser tan alta como los cielos, so that if the flood comes para que again, si de nuevo sobreviene un diluvio, we will climb up the tower nos subiremos a la torre and the Lord cannot y destroy el us. Señor no nos puede destruir entonces. And they were very clever. Y bueno, fueron muy astutos en eso. They knew how to build. Sabían cómo hacerlo. Until today, Hasta hoy we admire the pyramids that were built at that admiramos, por time. ejemplo, las pirámides de entonces. Giant blocks of stone. Gigantes, o sea, bloques gigantescos de piedra. We don't know how they cut them. Hasta hoy no se sabe cómo lo cortaron, We don't know how they transported them. cómo lo transportaron. It's a mystery. Even with our Es un misterio. modern technology, we cannot arrive to that Incluso point. con la tecnología moderna, difícilmente se alcanzaría esto. So the Lord has to give another judgment. El Señor tuvo que pronunciar otro juicio, But the Lord did not give them sickness. pero no les dio enfermedad. What did He give ¿Qué them? les dio? Languages. Hizo diversidad de lenguas. He confused their languages. Confundió su idioma. Some people began speaking Spanish. Unos hablaban latín, Others were speaking German. otros alemán, Others were speaking English. inglés.
So we need to translate Así that. que hacía falta un traductor, So, but they didn't have pero no tenían translators. traductores. So they todavía. abandoned the Así building of the que tower. abandonaron la construcción de la torre. Let's continue in the story, the biblical Seguimos story. la cronología bíblica And we come to Egypt. y llegamos ahora a Egipto. The people of God were now El pueblo de Dios ahora like a slave in eran Egypt. esclavos en Egipto. And why? ¿Por qué? Because they were immigrants. Porque eran emigrantes. And they were immigrants not because they didn't know where to live, Y eran emigrantes no porque no supieran dónde vivir, but because their land was full of poverty. sino porque su país, de donde ellos venían, estaba empobrecido. So they went to Egypt Entonces migraron a Egipto, because in Egypt was food. porque en Egipto había comida. We know how that's happened with Joseph. Sabemos toda la historia, cómo sucedió con José. But now Pero ahora Egypt Egipto started anti-immigrators politics. empezaron una reglamentación anti-inmigración. So they wanted to finish with Ellos immigrants. dijeron, se acabó con los emigrantes. They cannot give birth to so many No children. pueden tener tantos hijos esta gente. They have to work more than the Y Egyptians. tienen que trabajar más que los egipcios. And there were many restrictions Y se related. establecieron muchas restricciones. As you see that there is nothing new Como under the ustedes ven, sun. no hay nada nuevo bajo el sol. Now the Lord says, Y ahora el Señor dice, I want to liberate my people. voy a liberar a mi pueblo. I want to take them out of Egypt. Quiero sacarlos de Egipto. But the Pharaoh, Pero el faraón he didn't know Joseph anymore. no conocía a José He didn't give any credits to the y Jewish. no dio ninguna credibilidad a los judíos. He hardened his heart. Y dice la Biblia que endureció su corazón. Moses and Aaron was talking Moisés y nicely. Aarón hablaban cordialmente con él They were begging him y, to let them y go. de hecho le suplicaban que dejara salir al pueblo. We want to go and worship our God. Queremos ir y adorar a nuestro Dios. We want to leave your country. Queremos salir de tu país. And that's very Y interesting. esto es interesante, esta As parte. long as they were staying there, Mientras estaban en el país, they were a danger. se veían como un peligro. But now when they wanted to leave, Pero ahora que querían irse, the Pharaoh realized el faraón se dio the cuenta incredible loss he's going to suffer. la gran pérdida que iba a sufrir. In our day, something similar has happened. Y actualmente ocurre también algo similar. About 25 years ago, Hace como 25 años, in California, they come to en the same idea. California se les ocurrió la misma idea. And they chased all the Spanish speaking out of California. Todos los hispanohablantes fueron expulsados del estado de California. What happened? ¿Qué pasó? Collapse. Hubo un colapso Economical collapse. económico terrible. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? So they went with the buses to Mexico. Y después fueron con buses a México And they charged the buses and y bring the Latinos llenaron los back. buses y los volvieron a traer. Because there were no workers for the factory. Porque no había trabajadores para las fábricas, por ejemplo. Many companies have to close Muchas their compañías business. tuvieron que cerrar sus negocios. That's why California now says we are not going to take Y out ahora California ya ha the dicho, Mexicans. no vamos a aplicar las leyes de migración. Because we know what's happened if we take Nosotros them away. sabemos qué pasa cuando lo hacemos. The Pharaoh didn't want to let the people go. El faraón no quería dejar al pueblo. Then the Lord provides a means. Ahora el Señor proveyó medios. And he applied plagues. Y entonces plagas fueron a caer. It was given to the Egyptians plagues. Y ahora a los egipcios se le dieron plagas. How many plagues were given? to ¿Cuántas plagas? ¿Lo recuerdan? them? 10 plagues. 10 plagas.
Was some of this plague sickness? ¿Eran algunas de estas plagas enfermedades? No. No one of them was sickness, my brothers. Ningunas eran enfermedades. We see here in Exodus chapter 7, En Éxodo 7, the first plagues fall on the river. la primera plaga cayó sobre el río. And it says here in verse 17, Y dice el versículo 17, that says the Lord, el Señor dijo, in this thou shalt know that I am the Lord, así sabréis que yo soy el Señor, because I will smite with a rod that is mine hand upon the waters which are in the river, golpearé las aguas con mi vara, que and están en they el río, shall turn it to blood. y se volverán sangre. And the fish that is in the river shall die, Y los peces que están en el río and morirán, the river shall stink, y el río hederá, and the Egyptians shall load a drink of the water of the river. para que tomen agua del río. So, brothers and sisters, we Hermanos see queridos, that the Lord presented judgments. el Señor expuso juicios, He dealt with the nature. trató con la naturaleza. He created many frogs Hubo después muchas ranas and flies y moscas and many different things. y diferentes cosas sucedieron. The locusts come. También las langostas vinieron They ate up everything. y se comieron todo lo que había. Destruction after destruction. Destrucción después de destrucción. The Pharaoh still didn't want to let his people go. Pero el faraón aún así se negaba a dejar ir a su gente. So the plagues were coming because there were a confrontation between the people of God and the Egyptians. Las plagas vinieron porque había una confrontación entre el pueblo de Dios y los egipcios. And God wanted to prove Y Dios deseaba probar that all the gods of the Egyptians are good for nothing. que todos los dioses egipcios no valían para nada. Nile, or the river, was one of their gods Incluso el río Nilo era uno de sus dioses, because it provides food for them. puesto que proveía alimento para ellos. They could see how helpless they are in Y front of pudieron God. ver cuán desvalidos estaban. Yeah. The last plagues touched the firstborn of everyone. Y la última plaga afectó a los primogénitos. And we know the ritual that every Israelite needed to do Y sabemos el ritual que todo israelita debía llevar a cabo, so that their houses were protected. que sus casas quedaran protegidas. Their houses were protected because the Lord provides a sacrifice for them. Sus casas fueron protegidas porque el Señor proveyó para ellos. The sacrifice of our Lord Jesus Christ. El sacrificio de nuestro Señor Jesús. The blood of the Lamb La sangre del Cordero covered the houses of the cubrió Israelites. las casas de los israelitas. Not even a dog died in their houses. Ni un perro murió en su casa. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas queridos, the Lord protects His own. el Señor protege a los suyos. And later on, when they come out of Egypt, Posteriormente, cuando ellos salieron de Egipto, the Lord promised to His people. el Señor le prometió a su pueblo, In Deuteronomy chapter 7, en Deuteronomio capítulo 7, verse 15, versículo 15, and it says, que nos dice, and the Lord will take away from thee all sickness. y el Señor tomará de ti toda enfermedad, And will put none of the evil diseases of Egypt, y no hará que descienda sobre ti ninguna de las enfermedades Which- que cayeron en Egipto, which thou knowest upon thee.
give me help. but will lay them upon all them that hate thee. Pero caerá sobre todos aquellos que os aborrecen. The law of God, El amor de Dios, the presence of God, la presencia de Dios, was a protection. era una protección. And we see here in the law of Moses Y vemos dentro de la ley de Moisés that there were regulations, que había regulaciones. because sickness have already been part of the life. Porque la enfermedad ya era parte de la propia vida. In Numbers chapter 11, for example, En Números capítulo 11 we see that there was a plague already existing in Israel. ya había una plaga en Israel It was the leprosy, y era la lepra. and was a sickness. Era una enfermedad. But it doesn't say the leprosy come from God. Pero la lepra no provenía de Dios. It says that if somebody have leprosy, Si alguien sufría lepra, he needs to go to the priest. debía acercarse al sacerdote. And there was a special regulations Y había una regulación especial how the priest shall deal with that sickness. cómo el sacerdote debía lidiar con esta enfermedad. We see that also there were some other sicknesses in Israel. Sabemos también que había otras enfermedades en Israel. And all of them they have to go to the priest. Y todos ellos debían dirigirse al sacerdote. And there were a specific procedure. Y había un proceso especial Also the specific treatment. y un tratamiento especial. The sickness come as a consequence of sin. Así que la enfermedad viene como consecuencia del pecado. We see in the Old Testament and especially in the book of Isaiah Y también en el libro de Isaías, that also the leprosy become a symbol of the sin. que la lepra se convirtió en un símbolo del pecado. Very contagious. Muy contagioso. Many people were dying. Mucha gente moría. Actually, until today, they are lepers. Hasta hoy Leprosick. existen personas leprosas. And now they have some medicine Ahora hay that cierta medicina turns things under control. que mantiene bajo control la enfermedad. But until the 1920s, Pero hasta los 1920, the leprosy was la uncurable lepra sickness. era una enfermedad incurable. And the United States, they depart an island. Y en Estados Unidos separaron una isla. And then all the leprosy sick, they will just Y a transport it todos and los dump into leprosos the los colocaban en island. esa isla. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, sickness come from our own la actions, enfermedad procede de nuestras propias acciones, from our own de unfaithfulness, nuestra propia infidelidad, for the corruption and the por degradation la of our nature. corrupción y la degradación de nuestra propia naturaleza. Now, what happened when our Lord Jesus Christ came? Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor Jesús vino? Matthew chapter 9, verse 35 says En Mateo 9, versículo 35, that everywhere where Jesus went, a todo lugar donde Jesús fue, he cured every sickness. Él curaba toda enfermedad. And Jesus went about all the cities and villages, Y teaching Jesús in their fue synagogues ciudad por ciudad y sinagoga por sinagoga and preaching the gospel of the kingdom y predicaba el evangelio del reino and healing every sickness y sanando toda and enfermedad every disease among the people. y toda enfermedad entre la gente. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos, with Jesus con Jesús was obtained victory upon the sin. se obtuvo victoria sobre el pecado. And when there is victory upon the Y sin, cuando hay victoria sobre el pecado, there is victory upon
the sickness. Hay victoria sobre la enfermedad. And it's a victory upon Y- the death. Y es una victoria sobre la muerte. 1 Corinthians, we see En Primera de Corintios vemos the famous, we can say, exclamation of Apostle Paul. la famosa exclamación del apóstol Pablo: O death, where is thy sting? "Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?" 1 Corinthians 15, verse 55 En to Primera de 58. Corintios 15 del 55 al 58. O grave, where is thy victory? "Oh tumba, ¿dónde está tu victoria?" The sting of death is what? El aguijón del sáquenos. The sting of death is El aguijón de la muerte es the sin. el pecado. And the strength of sin is in the law. Y la fuerza del pecado está en la ley. But thanks be to God which give us victory through our Lord Jesus Christ. Pero alabado sea Dios que nos da la victoria por su gracia sobre el pecado. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas queridos, in time of crisis, en tiempos de crisis, in time of sickness, en tiempos de enfermedad, we shall not go No. away from our Lord Jesus. no debemos alejarnos de nuestro Señor Jesús. We shall not stop studying the Word of No God. debemos detenernos en el estudio de We la shall palabra. not stop meeting with No each other. debemos renunciar a reunirnos. The opposite. Todo lo contrario. Because where Jesus Christ is, Porque donde está el Señor Jesús there is healing. hay sanación, It's eternal life. hay vida eterna It's strength. y hay fortaleza. Verse 58 says. El Salmo, No, verse perdón, 58. el versículo 58 nos dice: Therefore, my beloved brethren, por eso, mis queridos hermanos, be steadfast, ser constantes, unmovable, inamovibles, always abandoning in the work of the Lord. sobre todo permaneciendo en la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Because victory is already obtained Porque la victoria ya está obtenida by our Lord Jesus Christ. por parte de nuestro Señor There is Jesucristo. nothing to fear No hay about. nada que temer al respecto. There is nothing to be No hay desperated. nada que promueva la desesperación. Death is overcome. Y la muerte es vencida. Even if we have to pass through the death, Incluso si debemos pasar por la muerte, we should not fear. no debemos temer. Death is not sin. La muerte no es pecado. Death does not obstacle our La salvation. muerte no obstaculiza nuestra salvación. The opposite. Es todo lo contrario. Sin. El pecado Sin is more dangerous than death. El pecado es más peligroso que la muerte, Because the sin can hinder our porque el salvation. pecado sí puede obstaculizar nuestra salvación, But death will never. pero la muerte no. With the coming of Jesus, Con la venida de Jesús we know that sabemos a resurrection will take place. que se realizará una resurrección. And all those who have died in the Lord, they todos will a- raise up again. Y todos aquellos que murieron en el Señor resucitarán de nuevo. The Lord says in Matthew chapter 10, El Señor nos dice en Mateo capítulo 10, verse 28, el versículo 28, and fear not them which can kill the body, no temas a quien puede matar el cuerpo, but are not able to kill the soul. pero no puede matar el alma. But rather fear him which is able to destroy both the soul and the body. Pero teme sí a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. But at the same time, the Lord says Pero al mismo tiempo el Señor dijo that not even one bird will die without the permission of the Father. que ni un solo pájaro muere sin la autorización del Padre. But you are much more valuable than the bird. Y añade, vosotros sois de más valor que los pájaros. Verse 30 says, El versículo 30 but the nos very hair of you are numbered. dice, hasta vuestros cabellos están contados.
So everything that's happened, Entonces, todo lo que sucede it's under the control of está God. bajo el control de Dios. And if God permits death to come, Y si Dios permite que sobrevenga la muerte, so where is the problem? ¿dónde está el problema? Because the death is already overcome. Porque la muerte ya ha sido vencida. The death is swollen. Dice que la muerte ha sido absorbida The grave is y overcome. la tumba ha sido vencida. That's why the apostles Por esa razón, los apóstoles have taken a very special attitude asumieron to the una, sicknesses. asumieron una actitud muy interesante ante la enfermedad. Even in some cases, Incluso en algunos casos, the apostles that were giving help to others, los apóstoles que aportaban ayuda a otros, they were ellos mismos not in condition to heal themselves. no estaban siempre en condiciones de curarse a sí mismos. That's what Apostle Paul says. Por eso el apóstol Pablo dice, Therefore I take pleasure in infirmities, por eso me gozo en la enfermedad, in reproaches, en reproches, in necessities, en necesidades, in en persecution, persecución in distress, y también angustia for Christ's sake. por el Señor. For when I am weak, Porque cuando soy débil, then I'm strong. entonces soy fuerte. Because if I'm strong, Porque si yo soy fuerte, I trust myself. confío en mí mismo. And when I trust myself, Y cuando confío en mí mismo, I cannot overcome sin. no puedo vencer el pecado. But when I'm weak, Pero cuando me siento débil, I'm looking for the help of entonces the yo Lord. busco la ayuda de Dios. And then God takes over. Y entonces Dios asume la God takes the situación. control. Y entonces Él toma el control. And in Him there is strength. Y en Él sí hay fortaleza. Remember that Jesus called His disciples, Recuerden que Jesús llamó a sus discípulos and what He made? y ¿qué hizo? He gave them power against unclean Les spirits dio poder sobre espíritus inmundos to cast them out para que los expulsaran and to heal all manner of y sickness sanar cualquier tipo de and all enfermedad manner of disease. y todo tipo de enfermedad. I remember when I was about to be baptized, Recuerdo que cuando ya iba a bautizarme, so there was a pastor that was giving me the principles había un of faith. pastor que me daba los principios de fe. And we come to the point of sickness. Y llegamos al punto este de la enfermedad. And he reads me this Bible Y verse. me leyó este versículo. And he says, yeah, that was at the time of the disciples. Y me dijo, bueno, esto ocurrió en el tiempo de los discípulos, But today, we cannot cure sickness pero hoy anymore. ya no podemos curar enfermedades así. Then I told him, how that? Y yo le dije, ¿cómo así? If the disciples could, why Si could we los not? discípulos pudieron, ¿por qué nosotros no? And the pastor was so perplexed. Y el pastor se quedó perplejo. Yes, but no, Sí, but pero see, and so. no, pero... Then finally he says, Entonces finalmente él dijo, I pray for several people, yo he orado por varias personas, but they never get cured. pero nunca se curaron. That's the point. Y este era el punto. If some pastor could not do it, Si un pastor no pudo hacerlo, it doesn't mean we no cannot do it. significa que no se pueda hacer. If I cannot do it, Si yo no lo puedo hacer, or if sometimes we pray but it doesn't happen, si a veces oramos y no sucede it's así, because it's the will of God. ¿será porque es la voluntad de Dios? With Jesus Christ, Con Jesucristo, with the presence of the Spirit, con la presencia del Espíritu. the victory over sickness La came. victoria sobre la enfermedad viene. The end
of El final all evil work of the devil de toda la acción maléfica del diablo came through Jesus Christ. llegó a su fin a través de Jesucristo. However, Sin embargo, what we see lo que vemos, is humanity did not follow Jesus Christ. la humanidad no siguió a Jesucristo. The Jewish people themselves, Los judíos, ellos mismos, they did not accept Christ. ellos no aceptaron a Jesús. They crucified him. Le crucificaron. They crucified the end of sicknesses. Y crucificaron a aquel que ejemplificaba el fin de la enfermedad. They crucified their solution. Crucificaron su solución. That's why sicknesses remain Y por eso las enfermedades and continue. continuaron y and continuarán develop. y se desarrollan. I have some data here Quiero compartirles alguna información aquí. which can help you to understand that Datos que les pueden ayudar a comprender this present situation with coronavirus que la situación presente con el virus corona is very little es pequeño compared en to other comparación pandemias. con otras pandemias que han ocurrido. Beginning with 2005, 2012, Cuando consideramos las fechas, the pandemia of AIDS. por ejemplo, cuando, Took place. cuando empezó la pandemia del SIDA, It could be that existed before, but puede it was ser que discovered that existiera time. antes, pero fue descubierta en ese entonces. How many people die because of AIDS? ¿Cuántas personas han muerto a causa del SIDA? According to the information of the World Health De Organization, acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, between 2005 and 2012, únicamente entre el 2005 y el 2012 36 million people died, murieron 36 millones de personas. compared with a few thousand that, Y si uno lo compara con el par de miles, yeah, we're still under the grace of the Lord. aún estamos bajo la gracia de Dios. And this is only until 2012. Y eso es computado solo hasta el 2012. But since 2012 Pero until desde today, el 2012 hasta hoy, every day people cada die because día of muere AIDS. gente a causa del SIDA. Yes. What about flu? ¿Qué pasó con la gripe? We have the so-called Asian flu Se le llamó la gripe asiática in 1968, en 1968 beginning in Hong Kong y empezó en Hong Kong and took 1 million people. y murieron 1 millón de personas. Another flu comes, Otra gripe vino 1956 until 58, de 1956 a 1958 and took another 2 y million tomó lives. otros 2 millones de personas. Before that, Antes todavía, estamos En- haciéndolo in regresivamente. 1918, En 1918 another flu hubo otra gripe, took place and took 20 to 50 million y lives. tomó de 20 a 50 millones de personas. Incredible. Fue increíble. It's uncomparable Es with what we are living today. absolutamente incomparable con la presencia actual. And not only that, No solamente esto, remember the conquistadors, the Spain that came, the Spaniard that came to Latin America and to Caribbean. si recuerdan a los conquistadores, a los españoles que vinieron y llegaron a las islas del Caribe, They brought flu with them. ellos trajeron gripe también. The islands Las remained islas empty. quedaron desoladas de población. All native people died La población nativa falleció because of the flu. por este tipo de gripe. Jamaica, Jamaica, no one of the no natives quedó survived. ni un solo nativo en la isla de Jamaica.
Yes, when the British came, Cuando llegaron los británicos, the island was totally empty la isla estaba completamente vacía. because of flu. Gripe. Now they say the flu is not so dangerous. Ahora dicen, no, pues sí, la gripe no es tan peligrosa. Oh yeah, Oh, sí. it's even more dangerous than the coronavirus. Es más que el virus corona, But they just didn't pero took it so seriously. no lo tomaron tan seriamente. What about cholera? ¿Qué pasa con el cólera? 800,000 people die only in India. Solo en India murieron 800.000 personas. Another flu pandemic. Otra gripe también hubo. In 1889 and 1890, De Sister White was here alive. 1889 a 1890, la hermana White estaba en vida en ese More than tiempo. 1 million people died. Más de 1 millón de personas murieron. What happened with the bubonic plague? ¿Qué pasó con la plaga bubónica o la peste negra In Europe? en Europa? Do you know how many people died there? ¿Saben cuántos murieron ahí? Up to 200 million people. Casi 200 millones de personas. It says that Europe, Pasó que Europa it was devastated. había sido devastada. Half of the population died. La mitad de la población se murió. If you will travel at that Si time, ustedes viajaban en ese tiempo, they will be villages había pueblos totally empty. completamente vacíos. Everybody died. Todo el mundo muerto. Even today, Hoy también we have all the modern tenemos technology. toda la tecnología más moderna, We have computers, computadoras, cell phones, teléfonos celulares, cars. automóviles. But when the sickness comes, Pero cuando viene la enfermedad, what happened? ¿qué pasa? Collapse. Un colapso. It's going quickly. Rápidamente Cover the whole world. se extiende a todo el mundo. Brothers and sisters, Hermanos queridos, this is a sign for all of us. esta es una señal para todos nosotros. We need to be careful. Y por eso debemos ser cuidadosos. Number one, El primer punto aquí es, don't think that God brings you the sickness. no crean que Dios les trae esta enfermedad. No, No, God does not bring the sickness. no, Él no trae la enfermedad. The judgments of God falls in different ways. Los juicios de Dios descienden de formas diferentes. Let's read one testimony Leamos un testimonio related to the end of time. relacionado con el tiempo del fin. The experiences of the apostolic days will come to us if men will be worked by the Holy Spirit. La experiencia de los tiempos apostólicos llegará a ser nuestra si los seres humanos colaboraran con el Espíritu Santo. Do you want to cure sicknesses like the apostles? ¿Quieren sanar enfermedades como los apóstoles? Do you want to pray and people get cured? ¿Quieren orar y que las personas se curen? Here is how. Aquí se nos dice cómo. Work together with the Holy Spirit. Colaboren conjuntamente con el Espíritu Santo. The Holy Spirit is not different. El Espíritu Santo no es diferente que Have never entonces. changed. Nunca ha cambiado. And we all here experienced the last year Y nosotros hemos experimentado how the sister in the hospital was cured by her Como sickness. una dama en el hospital se sanó de su enfermedad. But let's continue the testimony. Pero sigamos con el testimonio. The Lord will withdraw his blessing El Señor retirará su bendición while selfish interests are indulgent. cuando se da lugar a intereses egoístas. But he will put his people in possession of good thoughts of the world. Pero Él concederá a su pueblo la posesión del bien en este mundo. They will be unselfish, use their ability for the uplifting of humanity. Si ellos en una forma filantrópica
usarán esta habilidad para ayudar a la humanidad. So what happened, brethren? Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? If selfishness is there, Si hay egoísmo, if lack of faith is there, si hay falta de fe, what happened? God ¿qué sucede? withdraw His Holy Dios Spirit. retira su Santo Espíritu. So when man is left by Y himself, cuando el ser humano se queda por sí, he's done. se acaba todo. We are corrupt. Porque somos corruptos. We have no defense. No tenemos defensa We cannot resist. y no podemos resistir. There is one thing is the immune system. Un asunto es el sistema inmune Another thing is the spiritual y otro defense. es la defensa espiritual. If we have spiritual Si defense, contamos con una defensa espiritual, also the sickness cannot la come enfermedad closer to us. no puede ni siquiera aproximarse a nosotros. And even if we get sick, E incluso si llegáramos a enfermarnos, God used the sickness as Dios- an instrument of our sanctification. Dios usa la enfermedad como un medio para nuestra santificación. But if we lose the spiritual Pero si defense, nosotros perdemos la defensa espiritual, we are left by our own. quedamos solos. I remember one brother Yo recuerdo un hermano that was a lone believer in whole his village. que en todo su pueblo, él era el único creyente. And everybody knows him as the Sabbatarian. Y todos lo llamaban el sabatista, Because he was the only one that was porque era keeping the el Sabbath. único que guardaba el sábado. And one day on Friday, Y un día, el viernes, he was coming back from él his regresaba farm, de su granja and he had cows and this carriage that was it's tied to the y cows. tenía un carro tirado por vacas. And the car was full of his Y estaba harvest. lleno de su cosecha. And he needed to cross the Pero él river. tenía que cruzar un río. And he was crossing that river many Y times. había cruzado ese río muchas veces. But this time, Pero en esa ocasión, in the middle of the en la river, mitad del río, the cars were pulling las vacas tiraban and the car will not go. y el carro no arrancaba, no salía. The brother come down. El hermano descendió del carro. He also Él pushed, también empujó, but the Pero car no- will not move. no se movía. The Sabbath was approaching. El sábado se estaba acercando. What shall he do? ¿Qué iba a hacer ahora? He untied the cows. Él sacó a las vacas, He left the carts in the middle of the dejó river el carro con la carga en la mitad del río, with all the harvest con there. toda la cosecha ahí, He says it's time for y él dijo, Sabbath. va a llegar el tiempo del sábado. When he was walking home, Cuando él iba caminando hacia su casa, the neighbors ran to him. los vecinos corrieron hacia él. What are you doing? ¿Pero qué haces? Your carriage is in the Pero si river. has dejado ahí el carro, Look at the sky. mira el cielo, Looks dark. mira, se está oscureciendo, Rain is coming. va a venir lluvia The river will lift y up el río va a crecer and will take y se va a llevar all your harvest. toda tu cosecha. The brother says, El hermano dijo, I have one thing to do hay una cosa que tengo que hacer, to keep my Sabbath. tengo que guardar el sábado, It's the law of God. es la ley de Dios, It's the principle that God es el has given principio us. que Dios nos ha dado. He was alone. Y él estaba solo en ese pueblo. He was celebrating the Sabbath Y él alone. celebraba el sábado solo. He didn't have anybody to No accompany tenía him. nadie que le acompañara. He didn't have somebody to preach to him. Nadie que le diera un sermón, le predicara. He kept the Sabbath by himself. Y él guardó el sábado solo. Sunday morning, El domingo por la mañana he woke up, se despertó, went to the river, fue al río. and he saw a line of people Y on the él river. vio un montón de gente a la orilla del río. Why? ¿Por qué? Because it was raining, Porque había llovido. a terrible strong Había rain. habido una
tremenda tormenta, the river have raised up, el río se creció. and when the river is strong, rolls stones Y and cuando el trees. río lleva and- mucha agua, arrastra piedras, troncos. But in Sunday morning, Pero el domingo por la mañana, the carriage of the brother el carro del hermano was standing in the middle estaba of the river, en la mitad del río, untouched. intocado. He went with his cows. Él fue ahora de nuevo con las vacas, He connect the cows. puso a las vacas junto al carro, They pull it, empujaron and the carriage went. y el carro salió. Nothing was lost. Nada se perdió. The miracles of the Lord Entonces, exist. los milagros del Señor existen, mis hermanos. They work, Se dan, but pero, the Lord wants us to see y el Señor desea que veamos, that we really put all our que nosotros hearts, colocamos todo nuestro corazón, that we're ready to risk que estamos dispuestos a arriesgarnos everything what we have, todo lo que tenemos, even our lives. incluso nuestras vidas. Then the miracle takes place. Y el milagro se da. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, don't be discouraged. no se desanimen. There have been many sicknesses and Ha habido pandemias, muchas enfermedades y pandemias, but the people of God pero el pueblo de Dios were protected. ha sido protegido. In the Middle Age, En la Edad Media, when the Black Plague came, cuando la peste negra descendió, affects the Catholics. afectó a los católicos. And you know how the pest began? ¿Y saben cómo empezó la peste? Because the Catholic Church said Los católicos dijeron that the cats, que los gatos, they are bringing a curse. que los gatos traen maldición. Because the cats are used Porque los For gatos se usan magics, para ritos mágicos and there is a belief that y the hay cats, una superstición que That- los gatos have some kind of que los gatos tienen supernatural power. algún poder sobrenatural. So the church come with a brilliant idea Así que a la iglesia se le ocurrió la idea brillante, to kill all the cats. matar los gatos. So they oblige everybody to kill the Obligaron cats. a todo el mundo a matar gatos. And if somebody will not kill Y his si alguien cats, no mata a su gato, it's because the Inquisition will take la place. Inquisición va a vigilar eso. And the people, Y la gente, from fear, por temor, they did it. sí, lo hicieron. What happened? ¿Qué pasó? The rats multiplied Las ratas se multiplicaron in enormous number en cantidades enormes. because there were no Porque cats no había to eat gatos, them up. no había depredadores que se las comieran. And they spread the sickness Y with enormous extendieron speed. la enfermedad a una velocidad enorme. However, Sin embargo, in the house of the Jewish people, pero en las áreas donde vivían los judíos there were no sickness. no había enfermedad. Why? ¿Por qué? Number one, because they keep their cats alive. Uno, porque ellos se quedaron con los gatos vivos. Number two, Número dos, because they were washing their hands. ellos lavaban sus manos. And number three, Número tres, because they were eating healthy. y comían saludablemente. And their immune system was Y su strong. sistema inmune era fuerte. That was not the case with the other Pero no population. fue así con el resto de la población. What happened? ¿Qué sucedió? When the Catholic priests Cuando los sacerdotes saw that vieron esto, the Jewish people survived, que los judíos eran los que sobrevivían, they say, ellos dijeron, oh, the Jewish people brought us the curse. oh, fueron los judíos los que nos trajeron la maldición. So they raised up and began killing. Entonces empezó un genocidio con los judíos. Yes. Así es. That's why they run away to Poland Y por eso huyeron a Polonia, and to Spain, a España también, hiding themselves. ocultándose. And the same thing will be repeated Y again. lo mismo va a suceder de nuevo, hermanos. In the end of time, En el tiempo del fin, they will say, ellos van a decir, the Sabbath keepers los brought que guardan el us sábado nos the han traído curse. todas estas maldiciones Why? aquí. ¿Por qué?
because we will be blessed porque seremos bendecidos and we will be protected, y protegidos, not only from other disasters, no de otros desastres solamente, but also from sickness. sino también de enfermedades. May the Lord be with us. Que el Señor nos ayude. To never be discouraged, Que no nos desanimemos. even if a sickness come into our door. Incluso si la enfermedad llega a nuestras puertas, Let's take it as Apostle Paul, permanezcamos como el apóstol Pablo, with joy, con gozo, with thankfulness, con agradecimiento, because everything contributes porque to our todo contribuye sanctification. a nuestra santificación. In the name of our Lord Jesus En el nombre Christ. de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén.